En primer lugar, quisiera leer algo de la política de Rotary. Rotary tiene un código de políticas de Rotary, código de políticas. Y el código número 40010 es sobre el programa de Polio Plus. Dice, Polio Plus es un programa especial de Rotary International y tendrá prioridad absoluta sobre los demás programas hasta que se logre certificar la erradicación de la polio. Que la erradicación de la polio es un programa, es una prioridad, pero por ejemplo aquí en el continente americano, donde hace 37 años tuvimos el último caso, es difícil que los clubes rotarios mantengan lo de polio como primera prioridad. En un momento dado las becas pueden ser prioritarias o un programa ambiental o en fin, a los 37 años seguir teniendo a Rotary como prioridad en América, en los clubes rotarios de América, sabiendo que el último caso fue hace 37 años, no es como lógico, no es práctico. Bueno, entonces, la siguiente, Gladys. La siguiente, Gladys. La siguiente. Bueno, aquí vemos en el lado superior izquierdo 3 raíces griegas, polio, mielos, itis, que significan polio, significa gris, mielos, médula, itis, inflamación. Itis es una raíz griega, pero también es latina, itis, inflamación. Entonces, poliomielitis es la inflamación de la parte gris de la médula, poliomielitis. En el lado superior derecho vemos un corte transversal de la médula espinal. La médula es ese cordón de tejido nervioso que baja por dentro de la columna vertebral, de la columna espinal. Y al hacer un corte, se ve como una X, con 2 astas anteriores y 2 posteriores. Por las posteriores, que están en blanco, bajan las fibras que transmiten las sensaciones de dolor, de frío, de calor, de tacto. Pero por las astas anteriores, que está con unos punticos grises, bajan las fibras neurológicas, los cordones nerviosos, que transmiten las órdenes del cerebro a los músculos. Entonces, el virus que entra generalmente por la boca en el intestino pasa a la sangre y le gusta, tiene apetencia por ir a estas astas anteriores y allí, no en todos los casos, pero en algunos casos, dañan las fibras. Entonces dañan la transmisión que viene, la orden del cerebro a los músculos, la orden de moverse. Yo estoy sentado, me quiero parar, el cerebro tiene que dar la orden y los músculos responden. Aquí, como está interrumpida la orden porque los virus lesionan esa asta anterior, las fibras nerviosas allí, entonces no hay transmisión hacia los músculos, los cuales se atrofian y se atrofian severamente, y entonces los niños se vuelven como los que están en la parte inferior, tienen que usar aparatos ortopédicos, muletas, para poderse movilizar, para poderse mover. Una de las anteriores, Gladys, las que pasaste anteriormente, aquí vemos una imagen de un niño. Esto es una imagen encontrada en una imagen en Egipto, una imagen de hace 1350 años, con una piernita delgadita y una piernita más gruesa que se ha interpretado como un caso de polio y una varita para sostenerse. Eso fue 1350 años antes de Cristo, o sea, hace unos 33 siglos. O sea que es una enfermedad que ha venido afectando a la humanidad desde hace muchos siglos, pero
con la urbanización de la humanidad, la formación de las grandes ciudades, se empezaron a presentar epidemias en el siglo XIX y en el siglo XX. Por ejemplo, ahí ven en 1916 en Nueva York, hubo una tremenda epidemia en Nueva York. Hubo 27.000 niños paralizados, de los cuales 9.000 murieron, porque fue una cepa que tuvo apetencia por ubicarse en el bulbo Carlos, en el bulbo raquídeo, entonces paraliza la parte alta de la médula, paraliza los músculos respiratorios, Alberto, que también es médico, y Silvia, y entonces se produjeron 9.000 parálisis de músculos respiratorios, se murieron esos niños. Nueva York en esa epidemia se quedó sola, la gente huía, las familias con los niños a las zonas rurales, los choferes del metro, que ya había metro, y de los buses huían con los niños, no había transporte, se paralizó la ciudad en 1916. En 1921, 5 años después, Franklin Delano Roosevelt, en un verano que se estaba bañando en una quebrada que estaba contaminada de materia fecal de la parte arriba de la quebrada. En los veranos la gente en Estados Unidos le gusta muchísimo bañar a los ríos. Cuando vivimos en Minnesota íbamos a Wisconsin, Marina y los niños íbamos a bañarnos a las quebradas de Wisconsin en el verano. Pues Roosevelt en una quebrada de esas parece que tragó agua, se infectó con virus de polio procedente de materias fecales que venían en esa quebrada, y Roosevelt, siendo adulto de 39 años, le dio polio. Es raro que le dé polio a los adultos, y a él le dio. Y es raro que le dé al mismo tiempo a una persona en las dos piernas. Ahí siempre da en una. En un 99.9% de los casos da en una pierna. Pues a Roosevelt le dio en las dos. Roosevelt tuvo parálisis de las dos extremidades. Estaba de candidato cuando eso gobernador del estado de Nueva York, ganó las elecciones, ya aún estando paralítico, y cuando se presentó eso era el 21, en 1932, 31-32, se presentó como candidato del Partido Demócrata a competir con el presidente Hoover, que quería reelegirse. Le pegó una barrida tremenda a Roosevelt, pero los republicanos, Roosevelt era demócrata, los republicanos decían que cómo le vamos a entregar la presidencia a este país a un paralítico, a un pobre paralítico. Entonces Roosevelt empezó a mostrar campaña de Roosevelt, a mostrar fotografías de Roosevelt, con la ayuda de 1.000 personas, se montaba en un caballo con parálisis de las dos piernas, se tomaba fotos a caballo, fotos en carro, en buses, en tren, en avión, para demostrarle a la gente que podía ser presidente, podía movilizarse, que esa parálisis no le impedía movilizarse, y le pegó una barrera tremenda a Hoover, que era el presidente que quería reelegirse, una barrera del 80% de los votos por Franklin Delano Roosevelt. Y todos sabemos que Franklin Delano Roosevelt fue elegido 4 veces, en el 32, en el 36, en el 39 para empezar en el 40 y en el 45. En el 44 para empezar la cuarta presidencia, en el 45, en la Segunda Guerra Mundial, se posesionó en enero y murió en abril, enero, febrero, a los 3 meses. Entonces ahí Harry Truman lo sucedió, que fue el que después dio la orden de tirar la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, estamos como dando una charla más de historia que de polio. Muy bueno. Bueno, entonces volvamos a nosotros. Ya la polio por aquí en Colombia. En 1940 hubo una epidemia con muchos casos en Cali. Veamos, Gladys, la siguiente. La del colombiano, la otra. Esa. El periódico El Colombiano, el 23 de febrero de 1940, leamos la parte inferior. Decía El Colombiano: ola de pavor sacude a Cali. La epidemia de parálisis infantil en Cali continúa tomando caracteres de mayor gravedad al comprobarse 22 casos.
las escuelas se están quedando solas y las familias huyen al campo con sus pequeños hijos. Se formaron cordones sanitarios en las estaciones ferroviarias y en las carreteras y carreteras de Palmira, y se estableció cuarentena para los viajeros procedentes del valle a otras ciudades, cuarentena como con el COVID. Miren pues la noticia del colombiano en febrero de 1940, ola de pavor, pánico, sacude a Cali. O sea, esto era terrible, la polio ya no tenemos. Cuando visitamos la biblioteca García Márquez en Barcelona hace un año largo, la recepcionista le lleva este libro para la biblioteca de la García Márquez en Barcelona, una donación de este libro, y me dijo, ¿polio qué? De poliomielitis. ¿Y eso qué es? Una niña, la recepcionista de 30 años, no tenía la menor idea de qué era poliomielitis. Para saber que cuando yo estudiaba primaria y secundaria, era el pan de cada día, la poliomielitis. Todos sabíamos que era eso y le teníamos pánico. Bueno, la siguiente, Gladys. Entonces, este personaje que hay ahí en el lado izquierdo, un médico austríaco, Karl Landsteiner, médico austríaco, en 1908 comprobó que esa enfermedad, esa parálisis, que ni Pasteur, ni Robert Koch, ni Lister, nadie, ninguno de esos famosos microbiólogos pudo saber a qué se debía la polio, este médico austríaco comprobó ante la Academia de Medicina de Austria que era un virus, que no era una bacteria, que no era un parásito, que era un virus. Los virus no se pueden ver al microscopio común y corriente, hay que verlos a través de un microscopio electrónico, no se pueden ver ni siquiera al microscopio común y corriente. Él demostró que era un virus. Después en Estados Unidos lograron comprobar que había genéticamente tres tipos de virus, el 1, el 2 y el 3, pero él fue quien primero en la historia de la humanidad, pues, o de la medicina, demostró que esta enfermedad era causada por un virus. La siguiente, Gladys. Bueno, ¿qué se hacía ante esa situación de tanto pánico, de pavor, como decía el colombiano? Lo único que podían hacer era comprar aparatos ortopédicos y esos pulmones de acero, los niños que tenían la parálisis respiratoria los metían en los pulmones, tenían un sistema neumático para expandirse y reemplazar los músculos respiratorios, expandiendo el tórax, y los metían ahí, y ha habido niños que los metieron ahí y duraron 50 o 60 años metidos en un pulmón de esos. Les daban la comida aquí por la cabecita afuera, con unos tubos aquí de caucho para impedir que saliera el aire, para crear una cámara de vacío adentro. Sí, Jorge Luis. El Club Rotario Medellín donó al Hospital San Vicente 2 pulmones. Nos cuenta aquí Jorge Luis Jiménez que el Club Rotario Medellín en alguna ocasión le donó 2 de estos pulmones de acero al Hospital San Vicente de Paúl. Gracias, Jorge Luis. Bueno, entonces, ¿qué se hacía para ayudar a la polio? Hacían la marcha de las monedas, las March of Dimes. Paul Harris participó en varias de esas marchas de las March of Dimes. La siguiente, Gladys. Bueno, ese sufrimiento que hemos descrito hasta que llegaron las vacunas. Las vacunas llegaron en 1955, Jonas Salk en el centro, ahí está inyectando a un niño, desarrolló la vacuna de virus muertos. Los virus de la polio los mataba con formaldehído, con algunos elementos químicos, y se le inyectaban virus de polio a los niños, pero muertos. Entonces el organismo creía que eran virus y producía defensas contra la polio, anticuerpos, defensas. El doctor Sabin a la derecha desarrolló la vacuna
oral, las goticas, que tienen virus. El virus son vivos, no son muertos, son vivos pero atenuados, que no son capaces de producir lesiones, pero sí de estimular una gran producción de anticuerpos contra la polio. A la izquierda está el profesor en el centro, el profesor Robbins, y está el gran virólogo Enders, Alberto, Silvia, Carlos. A mí me tocó, los profesores nos mencionaban muchos al gran virólogo, el profesor Enders, es uno de los tres. Pero ellos desarrollaron un método por primera vez en 1954, desde 1908, bregando hasta 1954, casi 50 años, tratando de lograr reproducir por millones el virus para producir vacunas también, obviamente, por millones, para millones de niños. No lograban hacer reproducir el virus, pero estos tres señores desarrollaron en el 54 un método para hacer reproducir un cultivo, para hacer reproducir el virus por millones. Eso facilitó la producción de vacunas por millones. Y el premio Nobel por las vacunas de polio, el premio Nobel no lo dieron a Salk ni a Sabin, a los que inventaron las vacunas. El premio Nobel de las vacunas de polio se lo dieron a los tres virólogos que lograron desarrollar un método para cultivar el virus. Muy interesante. Ni a Sabin ni a Salk les dieron el premio Nobel, se lo dieron a los virólogos. Y yo creo que tenían razón los que dan el premio Nobel allá en Noruega, porque eso era, ya después de inventado el procedimiento para hacer el cultivo, la reproducción de los virus, ya matar los virus o atenuarlos fue mucho más fácil. Muy bien. La siguiente, Gladys. Bueno, ahí estamos en el año 1982. Yo entré aquí hace 40 años a este club, en el 84. Eso fue 2 años antes de entrar aquí. Ahí estamos con el profesor Salk, tiene un vasito de whisky en la mano. Lo mismo aquí, Sabin, un vasito de whisky. Ahí estamos con unos representantes de Venezuela, de Argentina y de Cuba, en un seminario sobre polio donde Salk y Sabin se agarraron. El uno que inventó la vacuna inyectada, el otro la tomaba, se agarraron porque Salk decía que era imposible erradicar la polio en el mundo por la India, porque en la India él consideraba que era imposible erradicarla en la India. Y Sabin aseguraba que en la India se podía erradicar la polio y que se podía erradicar en el mundo, ¿cierto? Entonces, ahí nos tocó esa pelea y nos tomamos unos traguitos y almorzamos con ellos en ese congreso. Eran aficionados a contactar los latinos. Entre otras cosas, Sabin hacía por ahí 10 años, el más canocito a la derecha, estuvo de asesor de polio en Brasil y se fue viudo. Y allá tenía como 73 años, se casó con una muchachita de 21 años en Río Janeiro. Por eso está ahí como tan contento, riéndose ahí con su vasito de whisky. Se llama Luis Bernardo, de 73 años, casó con una muchachita de 18 años, de 19. Que Luis Bernardo y yo somos cómplices. Bueno, la siguiente, Gladys. Estos son pacienticos de viruela. Ahí está el último caso de viruela que ahora es un trabajador sanitario. La viruela se erradicó por una acción de la OMS y de los gobiernos, los ministerios de salud. Ninguna entidad privada ayudó, ni siquiera la Cruz Roja. Fue la OMS y los gobiernos. Una vez erradicada la viruela en 1979, se declaró erradicada y se erradicó con $300 millones. Entonces, la siguiente, Gladys. Varios líderes rotarios, entre ellos el presidente de como fue en el 79, presidente de 78-79, Clement Renouf, de la derecha arriba, australiano, pero de origen francés, Renouf. John Seaver, un médico, gobernador rotario en Washington, y Stanley McCaffrey. Stanley McCaffrey, el de abajo, un rotario que había sido pues obviamente gobernador rotario y lo nombraron presidente de una universidad en California
y luego fue presidente mundial de Rotary, y después Ronald Reagan, después de que salió a la presidencia mundial de Rotary, se lo llevó de asesor a la presidencia de la República de los Estados Unidos, el de McCaffrey, la siguiente Gladys. Eso lo apoyaron mucho, que fuera polio, la segunda, y que Rotary participara, hasta que llegó a la presidencia 84-85, Carlos Canseco, a la izquierda arriba, un médico de Monterrey, México, que presentó a la junta directiva la propuesta de que Rotary tomara la decisión de hacer todos los esfuerzos posibles para erradicar la polio en el mundo. La junta directiva de Rotary aprobó esa propuesta. Carlos vino aquí, estuvo aquí en el club de nosotros, en el Salón Dorado del Club Unión, ahí comimos con él, todo el club, comimos con Carlos Canseco, y vino y le ofreció a Belisario y a Rafael de Subiría, que era el ministro de Salud, les ofreció $3.300.000 en vacunas, suficientes y sobraban para vacunar todos los niños colombianos menores de 5 años desde el 86, él vino en el 85, desde el 86 hasta el 91, que calculaban que en 5 años se podía erradicar en Colombia, porque ya había pocos casos realmente en Colombia en el momento, en el 85. Entonces, a ver, vino pues y ofreció esa ayuda y la cumplió. Mandó $3.300.000 al Ministerio de Salud en vacunas de polio. ¿Y de dónde consiguió la plata? ¿Cómo? ¿De dónde consiguió el dinero? Bueno, vamos a hablar enseguida de la parte de plata. Bueno, aquí, bueno, entonces en el centro está Michael McQuestion, que fue el primer director mundial del programa de polio. Ahí en Bogotá, estamos ahí en una reunión con él, ahí me conocí yo personalmente con él, eso tuvo después una consecuencia. Él era el director mundial, en el centro americano, pero casado con una argentina, hablaba muy bien español. Y en la parte inferior, ese dibujito con esas columnas, el centro en rojo era el distrito de nosotros, al que pertenecía este club, pertenecía a Antioquia, el 4280. Rotary nos pidió $226.000 para ayudar a la erradicación de la polio, y este club que se encargó de recoger la plata, porque Valdemar Rey era el tesorero de Rotary en Colombia, y Enrique Uribe era un líder muy importante, y yo era el mandadero. Entonces los tres trabajamos y coordinamos. Yo, por ejemplo, dirigía este boletín Polio Plus para ir registrando los aportes de los clubes, y recogimos, nos pidieron $226.000, recogimos $230.000 por ahí en un año, lo recogimos, que esos son ahora 92 millones de pesos. Lo recogió, este club fue el que se encargó de hacer eso en todo el país. Bueno, y Didier, ahí vemos 120 millones, dijo el profesor Seibin, que fue el asesor de Rotary. Seibin, el de Largoticas. Él dijo que con 120 millones, que la viruela se habían necesitado 300 millones, pero que polio eran muy baratas las goticas, que con 120 millones, y nos hemos ya llevado a la Fundación Rotaria 3.000 millones, y todavía tenemos polio en Afganistán y en Pakistán. Bueno, entonces Rotary, en esa campaña que nos pidió $226.000, pidió 120 millones, y los rotarios del mundo dimos 247 millones. Ahí está la cifra. Recogimos el doble. Rotary nos pidió 120, recogimos 247. Había un entusiasmo, una generosidad con ayudar a erradicar la polio en ese momento. Entonces la gente daba mucho más plata de la que le pedían. Había una actitud de una generosidad y una disposición a trabajar en esa época impresionante. Los que coordinábamos cosas no teníamos el mínimo problema. Cualquier cosa que decíamos, la gente se volcaba a ayudar a la polio. Bueno, la siguiente, Gladys. Empezamos pues, el doctor Seibin
y la Junta Directiva lo aprobó, recomendó 4 acciones para erradicar la polio. Primero, vacunación diaria y aprovechar las oportunidades perdidas. Es decir, si una mamá iba a la dentistería, iba donde Luis Fernando Henao, al centro de salud en esa época, a la dentistería, entonces iba con un niñito de brazos que la acompañaba a la dentistería. Ese niño no podía salir del centro, aunque su mamá iba a la dentistería, no podía salir sin vacunarse. Aprovecharlas. Antes se perdía esa oportunidad de vacunar a un niño. Ahora, con este programa, había que aprovechar todas las oportunidades que antes se perdían. Salía vacunado y con la cita para la siguiente vacuna para completar su esquema. Entonces, lo primero era vacunación diaria, aprovechar las oportunidades perdidas para vacunar, las jornadas nacionales o días nacionales de vacunación, que muchos de aquí nos acordamos de esas grandes jornadas de vacunación que hacíamos. Después la operación barrido. La operación barrido es ir a vacunar casa por casa. En algunos barrios o veredas no les gustaba ir a la vacunación, llevarlo, entonces iban allá casa por casa. Si ellos no iban a vacunarse, vamos a vacunarlos a su casa. Si habían operaciones barrido, yendo a vacunar casa por casa. En el Chocó hubo que hacer muchas, me acuerdo mucho. El Chocó no les gustaba ir a vacunar a los niños, entonces había que ir a las casas. Tercera cosa, pues, operación barrio. Y lo cuarto era mejorar las estadísticas, el registro de casos, porque había muchos casos de polio que no aparecía registrado. Bueno, entonces aquí en la parte inferior vemos un automóvil de León Saldarriaga, un rotario de Envigado. Ya murió León. Salía con carteles de polio la víspera de las jornadas, que eran los domingos, los sábados, a recorrer el Valle de Aburrá, varios rotarios, varios de aquí del club también salían con carteles, avisarle a la gente que al otro día había vacunación. Y ustedes ven a la derecha abajo un desfile de carrozas, son los rotarios de Pasto. Hacían desfile de carrozas por la ciudad la víspera, el sábado por la tarde, víspera del domingo, que era la jornada de vacunación. La siguiente, borrar la poliomielitis. El 24 de julio de 1987, el periódico El Tiempo dedicó su editorial a la poliomielitis, y en la parte inferior, que está subrayado, los últimos 4 o 5 renglones, destaca el papel de Rotary International. Primera vez que aparece Rotary International en un editorial del principal periódico de Colombia, que es el periódico El Tiempo. Claro que Eduardo Santos fue rotario del Club Rotario de Bogotá. Eduardo Santos, Alfonso López, Roberto Urdaneta. Estamos hablando de los que son rotarios no honorarios, sino activos, socios activos de los clubes. Bueno, la siguiente, aparece ahí el emblema rotario, a la derecha el CDC, a la izquierda UNICEF. Esas fueron las 3 entidades. Rotary empezó, lo apoyó el CDC, lo apoyó UNICEF, que UNICEF proveía las vacunas, se las vendía a Rotary. Las vacunas que mandaron a Colombia vinieron a través de UNICEF, pagadas por Rotary. Y el CDC, son los que apoyaron en el año 85. La OMS vino a apoyar en el 88. Y Bill y Melinda Gates, nunca, yo trabajé en 8 países de América Latina en el programa de erradicación, y aquí en Colombia también, nunca oímos hablar de Melinda Gates ni de Bill Gates. Aquí en América no participaron en nada. En África han ayudado muchísimo, muchísimo. Casi que se radicó en África por la ayuda de esa fundación. Pero en América y en Europa no hicieron absolutamente nada. Sin embargo, en una entrevista reciente que le hicieron a Melinda Gates, yo tengo parte de esa entrevista, Melinda dice que la fundación de ellos fue la que tuvo la iniciativa de erradicar la polio. Eso fue Rotary. Pero anda diciendo, si la OMS también ha tratado de dar a entender que fueron ellos. Empezaron en el 88, cuando ya aquí habían llegado más de $3.300.000 en vacunas a Colombia, cuando empezó la OMS. La siguiente que la dice. Bueno, aquí
una foto muy malita del último niño que tuvo polio en Colombia, en Arjona, Bolívar. Una foto, allá no se podía ir porque había guerrilla. Marín y yo fuimos a tomarle una foto y nos dieron que no, en el centro de salud, que había guerrilla, que allá nos dejaban. Entonces, que si queríamos quedarnos allá, que fuéramos. Entonces, el inspector de sanidad fue y tomó esa foto, es la única foto que hay del último niño que tuvo polio en Colombia, y nos la regaló, la foto. Al año siguiente fuimos y nos regaló la foto. Y aquí a la izquierda abajo está Fermín Tenorio, que fue el último niño de polio que sufrió polio en América, en el continente americano, en el estado de Junín, en Perú. Ahí va con los padres. La siguiente, Gladys. Bueno, ahí estamos con Luis, con el ministro de Londoño de la Cuesta, Juan Luis Londoño de la Cuesta, recibiendo una tarjeta que el gobierno de César Gaviria le dio a Rotary por el trabajo de Rotary en Colombia, el ministro de Salud. Y aquí a la derecha está Alejandro Gaviria, que le dio, la tiene el Club Rotario de Bogotá, Club Viejo, el primer club de Bogotá, tiene la placa, le dio una placa a Rotary International por el trabajo de los rotarios en Colombia para erradicar la polio en este país. Eso fue hace poquito en el gobierno de Santos, que él fue el ministro de Salud. La siguiente. Bueno, entonces ya a nivel mundial, los resultados de este programa de Rotary International, con la colaboración, la participación de los gobiernos y de todas esas otras entidades que mencionamos, los resultados son: en 1994 fue declarada erradicada en el continente americano una comisión presidida por el profesor Robbins, aquel del centro de los tres de los cultivos, una gran autoridad mundial en virología. Fue el que presidió la comisión que verificó que hacía 3 años que no había polio en ningún país de América, y entonces certificaron la erradicación de la polio en el continente. Primer continente donde se certificó la erradicación de la polio. En el año 2000, 6 años después, se declaró erradicada también por otra comisión de científicos en China, Australia y otros territorios de esa zona. Les ganamos nosotros por 6 años. La siguiente, Gladys. Después, en el 2002, la siguiente. En el 2002 fue declarada en Europa. Nosotros erradicamos la polio 8 años antes que Europa. En esto le ganamos una de las poquitas cosas que le hemos ganado a Europa, nosotros, en la erradicación de la polio. 8 años antes, porque en Europa estaban en la guerra de esa antigua Yugoslavia, de Herzegovina, de Bosnia, en esa guerra de esos, ya se presentaban muchos casos de polio. Eso les retardó a ellos la erradicación. Y en el 2014 se declaró la erradicación en la zona de la OMS donde está la India, donde Salk decía que era imposible erradicarla. Pues la India, Vietnam, Camboya, Indonesia, una zona ahí grande, se declaró erradicada. La siguiente, y en el 2014, en el 2020, en octubre del 2020, se certificó la declaración de erradicación en África. Los virus, no casi, sino el virus tipo 1 en Afganistán y en Pakistán, porque los virus 2 y 3, desde 1999 y desde el 2012, no ha habido más casos por los virus 1 y por los virus 2 y 3, no casi, sino el tipo 1 en Afganistán y en Pakistán. La siguiente. Este es el profesor Luis Bernardo, que se casó con una muchacha de 18 años, teniendo 73. El profesor Sabin, el asesor de Rotary para la erradicación de la polio, murió en 1993. Ya se sabía que en el continente americano estaba erradicada. Cuando murió sabiendo que se había logrado erradicar en el continente americano. La siguiente, Gladys.
Bueno, una lista ahí de casos que terminan en el 2016, 37, todos en Afganistán y en Pakistán, los 37. En el 2017, 22, en el 18, 33, volvió a subir a 176, en el 19 y en el 2020 a 140. Lo mismo acaba de pasar. El año pasado hubo 12 casos, 6 en Afganistán, 6 en Pakistán y en este momento llevamos 33. Ha habido pues unas fluctuaciones, esperamos pues que por fin se logre erradicar en Afganistán y en Pakistán, que llevamos 8 años con polio únicamente en esos dos países, 8 años. Nosotros, el continente americano, erradicamos la polio en 5 años. Llevamos 8 años sin poder erradicar en los dos países. ¿Y qué virus? Pakistán tiene 230 millones de habitantes. Afganistán no tiene sino 35 millones. Pero está ranchada la polio allá en esos dos países. ¿Sí? ¿Cuál de los virus? ¿Ah? ¿Cuál de los El virus? uno. El único que queda. El 1. El 2 y el 3 ya erradicados. Bueno, la siguiente, Gladys, vamos a ver qué hora es. Ya son las 2, ya voy a terminar. Bueno, en la India hemos hablado, ahí está la India, la siguiente, Gladys, un país con 900 millones en esa época de habitantes, 600 millones no tenían acueducto de alcantarillado. A mí me tocó salir de noche en carro y veíamos las mujeres caminando por las carreteras buscando sitios para ir a hacer sus necesidades porque no había sanitarios, no había acueductos. 600 millones, una contaminación fecal generalizada. Por eso Salk decía que era imposible erradicar la polio en la India. La siguiente, Gladys. Bueno, ahí está la lista de una comisión que mandó Rotary. Rotary, el director ese que les mostré, Barbao, director mundial, Michael McQuestion. Vamos a intentar erradicar por la polio en la India. Entonces, ya habíamos trabajado aquí en América y se equivocó designándome a mí para ir allá en representación de Rotary, junto con el presidente del Comité Nacional de Nigeria y un sociólogo rotario de Brasil, me acuerdo del nombre del Fernando Verán, sociólogo, no era médico, el de África, sí, de Nigeria sí era médico. Nos mandó a los 3 y convenció a IDE de que mandara a 2 pediatras famosos de Estados Unidos y que mandara plata para vacunas, lo mismo que a UNICEF la convenció de que mandara $4 millones en termos. Pero Rotary mandó 24 millones de dólares en vacunas. Son 1.200 millones de dosis. Con 24 millones, eso valían 1.200 millones de dosis. Eso es lo que mandó Rotary. Entonces el ministro, viendo esa plata que le dio Rotary comparada con AIDE, que mandó los famosos profesores de Estados Unidos, pediatras, han publicado más de 300 artículos en revistas. El ministro, como Rotary le dio 24 millones de dólares, dijo, yo quiero que pongan a uno de Rotary, el presidente de ese comité, y entonces yo, sin tener la culpa de nada, resulté elegido presidente. Esto en la lista como chairman de ese grupo, ahí no se alcanza a ver muy bien. Bueno, la siguiente, Gladys. O sea, que fui presidente no por mérito, sino porque Rotary dio más plata. Yo no tuve la culpa, la tuvo Rotary. Bueno, encontramos varias cosas rápidamente. A ver, esta niña fue el último caso de polio en la India. Una niña, Khatun, Ruskar Khatun, el último caso de polio en enero del 2011. Nosotros allá encontramos cosas como estas. Conversando un día con el director de vacunación del ministerio, yo le dije, hombre, ¿ustedes cómo organizan aquí las jornadas nacionales de vacunación? Me dijo, no, es que nosotros tenemos 52 jornadas de vacunación en la India. Cada semana tenemos los jueves. Es el día de la vacunación en toda la India.
Le digo, ¿y los demás días? Ah, no, los demás días, ¿cómo vamos a vacunar? Nosotros aquí no vacunamos y no los jueves en todo el país. Entonces, como era el día de vacunación cada semana, no tenían esas jornadas porque tenían cada 8 días una jornada prácticamente nacional, con coberturas más bien regulares. Entonces, primera recomendación, vacunar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, aceptada por el Ministerio de Salud. Entonces, como hacían cada 8 días esa jornada, esa vacunación, no tenían las grandes jornadas. Segunda recomendación, hacer verdaderas jornadas nacionales de vacunación en septiembre, octubre y noviembre, aceptada por el Ministerio. Operación Barrido, no conocían eso. Donde había barrios que había mucha polio o había poca cobertura, no iban casa por casa. Entonces les recomendamos y les enseñamos cómo se hacían las operaciones Barrido y mejoraron pues el registro. Entonces, cuando fuimos, llevaban 15 o 20 años con cerca de un promedio de 10.000 niños paralizados cada año. Y en ese año que estuvimos en el 90 hubo 10.300. Al año siguiente, con todas esas vacunas, con los termos y con las recomendaciones, bajó a 1.510 casos. En el 2010 ya no 40 y en el 2011 hubo un caso. Y en el 2014 la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la polio en la India. Cosa, tuvo razón el viejito Barbaito, que decía que ahí se podía. No tenía razón el de la inyectada, Sol. La siguiente, Gladys. Bueno, ha habido una serie de premios que le ha dado el presidente de Estados Unidos, la Academia de Medicina, le han dado muchos reconocimientos a Rotary. La siguiente, Gladys. Por ejemplo, la OMS le dio la medalla de oro para la salud. La recibió Charles Keller, que me acuerdo que fue un presidente después de Canseco, como en el 87. La siguiente. La siguiente, Gladys. Aquí en la mitad, este que está en la foto es Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, ¿se acuerdan? Un secretario general de la ONU que duró muchos años. En una ocasión en Corea dijo, la contribución de Rotary a la erradicación de la polio ha sido monumental. Monumental fue el término que utilizó Ban Ki-moon, que fue secretario muchos años de las Naciones Unidas. La siguiente, Gladys. La siguiente. Esta Gro Harlem Brundtland fue directora de la OMS en el 98 al 2003. Dio una declaración donde dijo, Rotary es la primera entidad que tuvo la visión de un mundo libre de la polio y la voluntad necesaria para completar esta importante misión. Hay otras frases muy bonitas, pero pasemos a la siguiente, Gladys. Ya creo que vamos a terminar. Vamos a terminar aquí. Me gusta terminar con dos pequeñas poesías, una de Gabriela Mistral y la otra de un poeta que a mí me gusta mucho que se llama Julio Ernesto Toro. Julio Ernesto Toro, para los que no lo conocen, fue rotario aquí hasta hace 1 año y medio. Fue 2 veces presidente de este club y vamos a leer una poesía de él para terminar. Ya con esto terminamos. Gabriela Mistral escribió, piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Estamos poetas que han cantado a los piececitos de los niños y a los niños, que son los que es lo que protege la polio, la erradicación de la polio. Piececitos de niño, 2 joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros las gentes? También dijo, una niña que es inválida preguntó, ¿cómo danzo yo? Tuvimos que contestarle, pon a danzar tu corazón. Un consuelito regular, pero es bonito. Y Julio Ernesto, el poeta Julio Ernesto Toro, tiene una poesía a los niños muy linda que dice, son los ojitos
y son las mejillas, son las sonrisas, las travesuras, las picardías y las manitos. Ellos son todo y son un mar y son las perlas y las estrellas y a no dudar son la presencia de Dios acá. Todos los niños todos, de aquí y de allá. Y yo diría de allá de la India. Muchas gracias.